Muy bien, estimados estudiantes, buenas noches. Vamos a iniciar la sesión síncrona del martes 19 de abril de 2022. Me dice, por favor, si se puede ver la presentación. Sí, ya. Ok, muchas gracias. Bien, en esta ocasión vamos a realizar la lectura para el cuestionario 9. La próxima semana vamos a tener dos cuestionarios, el 9 y el 10. Pero bueno, vamos a revisar la lectura del cuestionario 9. De hecho, voy a dejar abiertos durante 2 semanas los dos cuestionarios. Entonces, en la siguiente sesión síncrona, vamos vamos a revisar la lectura para el cuestionario 10, ¿ok? En esta ocasión, el tema es aula virtual, ¿sí? Pero bueno, para poder analizar o revisar este concepto, el de aula virtual, bueno, vamos a checar de manera general en qué consiste. Bueno, cuando hablamos de aula virtual, estamos haciendo un conjunto de actividades que son útiles tanto para los alumnos como para el profesor y que además se caracterizan por la conectividad a través de Internet, independientemente del dispositivo que se emplee con esta finalidad. Bueno, aquí de manera general, este concepto nos habla de que el aula virtual es el espacio simbólico en el cual interactúan los docentes con el tutor, con el docente, perdón, los alumnos con los docentes o con el tutor. Entonces aquí también, en el aula virtual, es donde se localizan todo el conjunto de actividades que los estudiantes deben realizar a lo largo de un determinado periodo lectivo, ¿sí? O sea, puede ser una semana, puede ser un mes, un trimestre, un cuatrimestre, un semestre, etcétera. Entonces, un ciclo escolar anual. Y es en el aula virtual donde se da esa interacción, ¿sí? También habla ahí de que esa conexión que se da dentro del aula virtual se puede realizar con cualquier dispositivo que esté conectado a Internet. En algunos textos, aparte del concepto de e-learning, aprendizaje electrónico, hay un concepto que es el de m-learning, o sea, aprendizaje móvil. El aprendizaje móvil, como su nombre indica, y bueno, voy a redundar, hace alusión a la enseñanza que se da o al aprendizaje que se da a través de los dispositivos móviles, una tablet, un celular, ¿sí? Incluso una laptop. Entonces, también el aprendizaje móvil o la enseñanza móvil forma parte, pues, o contiene esos elementos que son las aulas virtuales. Entonces, es muy importante que nosotros vamos a identificar que en cualquier espacio simbólico o electrónico donde nosotros vamos a interactuar, tanto estudiantes como tutores o como docentes, eso lo vamos a conocer como un audiovisual. Justamente las plataformas electrónicas, las plataformas educativas, son ejemplos ya de ese tipo de aulas virtuales, pues, ¿verdad? En la actualidad existe una gran cantidad de plataformas educativas que, bueno, digamos, los últimos 2 años, el comentario que todas las decisiones tenemos, no sé, ya el tema de la educación promovida dentro o a partir de la pandemia, pues hubo un boom, pues, de todos estos recursos electrónicos denominados plataformas educativas. Las más comunes son Moodle, que bueno, es
la plataforma o la marca que nosotros usamos aquí en la Universidad Ciudadana, pero hay otras como Blackboard, como Canvas, perdón, con ese al final, como Microsoft Teams, G Suite, Google, no sé, Territorio, es otra plataforma que ha crecido también los últimos años. Nexus, que es la plataforma que se usa en la Universidad Autónoma de Nuevo León, es de creación propia, de hecho. Entonces, las plataformas educativas o las plataformas electrónicas son, como hace rato mencioné, un buen ejemplo de lo que es son las aulas virtuales. ¿Okay? Bien, bueno, esto quedó a manera de introducción. Las características de las aulas virtuales son las siguientes. La primera característica dice, dependiendo del nivel educativo, ofrece la posibilidad de que el alumno trabaje de forma autónoma, es decir, sin la presencia dominante y homogénea del profesor. En las semanas anteriores estuvimos platicando, de hecho antes del examen parcial, se habló de la autonomía de estudiante en línea. Sin embargo, esa autonomía no se logra en todos los niveles o en todos los grados. Porque obviamente, pues, si entre ustedes hay maestras de nivel preescolar o profesor de primaria, podemos decir que lo que es preescolar y quizás primaria menor, pues el estudiante no era del todo dependiente o del todo autónomo, ¿verdad? Entonces sí es muy importante ver que el carácter autónomo o independiente del estudiante pues no está de manera similar en todos los niveles, ¿ok? En el caso de ya niños de primaria mayor, secundaria, en adelante, obviamente en posgrado, pues ya hay un grado de autonomía mucho más amplio que los pequeños de primaria. Ahí como que todavía hay que motivarlos para que trabajen de manera autónoma e independiente dentro de las plataformas, incluso los padres o las madres de familia, como que hacen también un trabajo ahí de convenimiento, de acompañamiento con los estudiantes, ¿no? A pesar de lo anterior, el alumno necesita un motivo y una guía para realizar sus actividades y darles el sentido educativo que se ha considerado. Aquí necesita Barbera y Badia, 2005, página, no sé, una cita textual. Sencillamente, vamos a motivar a los estudiantes para poder, para que ellos puedan responder pues a las actividades, incluso a las invitaciones a las sesiones de clase, etcétera. Esta parte del motivo, yo creo que se va ampliando, o sea, como que el motivo es más evidente también conforme avanzamos en los niveles educativos. O sea, en el caso de ustedes, por ejemplo, en maestría, incluso mis estudiantes de doctorado, pues, es decir, que tienen una motivación intrínseca, o sea, el simple hecho de querer, primero, pues, desarrollarse o crecer, seguir creciendo profesionalmente, ¿verdad? Eh, Otro motivo, porque pues quieren mejorar su posición salarial o escalafonaria, etcétera. Otra, bueno, pues un motivo también es porque te quieres actualizar, ¿verdad? O sea, no es algo tan complicado, ¿no? Simplemente que me quiero actualizar, quiero tener otros
recursos, aparte de los que adquirí en la licenciatura, etcétera, y eso es suficiente, un motivo suficiente para que pueda yo trabajar de manera independiente y autónoma. La tercera característica dice, no siempre es necesario que el alumno y el profesor coincidan en el mismo tiempo y espacio. En el caso nuestro, las actividades de aprendizaje son asíncronas, a pesar de que, bueno, tenemos sesiones síncronas, pues todas sus actividades son asíncronas, es decir, no es indispensable que estemos conectados todos para que ustedes puedan contestar los cuestionarios o realizar las actividades integradoras o los foros, ¿verdad? O sea, de hecho el foro, tú puedes participar en cualquier momento. A propósito de los foros, antes de que se me olvide, es importante que tomen en cuenta que los foros están configurados de forma que yo ya no puedo evaluarlos después de la fecha de cierre. Por ahí les encargo también que consideren, porque tengo muchas participaciones en foros que se realizaron después de la fecha de cierre y ahí ya no puedo, o sea, ustedes pueden entrar y participar, o sea, ustedes pueden seguir participando, incluso el foro 1 ustedes ingresan y pueden participar ahorita, pero ya no me parece a mí la opción para evaluarles, para que lo tomen en consideración, y qué bueno que mencioné el foro porque traía esa inquietud de quererles comentar, ¿verdad? Entonces, retomando el punto, es muy importante que identifiquemos que hay tanto actividades o sesiones síncronas como también hay sesiones bueno, en el caso de las sesiones asíncronas, pues son las grabaciones, ¿no? O sea, de hecho, sí podemos nosotros mencionar que también hay sesiones de clase que son asíncronas. O sea, esta grabación, de hecho, perdón, esta sesión se está grabando a manera de, pues yo en los próximos días les comparto el vínculo de YouTube. Sus compañeros que no pueden estar presentes en este momento, pues pueden checar la grabación. Sigo sin verme, no sé qué le pasó a mi cámara. Respecto a este punto de las características, ¿hay alguien que quiera participar? De hecho, les pido de favor que para que no desaparezca la presentación, quien quiera abrir el micrófono con toda confianza, adelante. No es necesario que yo les mencione. Si alguien quiere abrir el micrófono y comentar algo sobre este punto, con toda confianza. ¿Nadie? Recuerden que me gusta que nos compartan su experiencia. Yo, maestro. Buenas noches, soy Leticia. Quería compartirles, ahorita que comentó sobre preescolar. Yo soy maestra en preescolar y nosotros durante la pandemia estuvimos trabajando. Leticia, hola. Hola, buenas noches. Durante la pandemia estuvimos trabajando en preescolar con una plataforma que se llama CISO, en la cual ellos pueden entrar, bueno, todavía la seguimos utilizando ahora que ya estamos presencial. Ellos entraban automáticamente en su iPad y los niños fácilmente podían realizar las actividades y la verdad nos sirvió muchísimo para pues el repaso de lo que ya habían aprendido. Sí. Y los papás estaban muy sorprendidos de las habilidades que pues los niños fueron adquiriendo de poder entrarlos a la plataforma y realizar las actividades. Excelente. Pero ya los niños, digamos que están adaptados a la plataforma, ya ellos pueden trabajar por su propia cuenta o es necesario que les acompañen los padres de familia. Ya por su propia cuenta. En el colegio, de hecho, tenemos un horario estimado para que puedan utilizar esa plataforma. Ellos, todos cuentan con iPads, el colegio se las brinda y ellos ya entran directamente a la plataforma y siguen las indicaciones, saben si tienen que circular, si tienen que mover
es muy, muy didáctico y muy fácil para ellos. Excelente, ¿no? Pues muchas gracias, Betty, por compartir la experiencia. Muy interesante porque muchas veces como que tenemos también, hace rato que mencioné, por comentarios que he escuchado, que he recibido de algunas alumnas que trabajan en preescolar, dicen, bueno, es que muchos niños pues como que no participan, o como que no adaptan muy bien al uso de las plataformas, etcétera. Bueno, qué bueno que con esta plataforma que yo supongo que es muy intuitiva, pues los chicos pueden trabajar muy bien. Gracias. De nada. Bien, vamos a continuar, pues. Entonces vamos a ver lo de los ejes de confección de acciones educativas virtuales. El primero dice, aprovecha el lugar en el que sucede la acción educativa virtual en relación a la clase convencional. Cuando hablamos de clase convencional, pues obviamente que nos referimos al modelo presencial, ¿verdad? La modalidad tradicional. Desarrollados en la clase, pero con un sentido virtual, es decir, con ayuda de la tecnología. Hay ocasiones en las cuales nosotros utilizamos ciertos recursos tecnológicos dentro de la clase convencional. O, en el caso del inciso B, que dice acciones realizadas fuera de clase, pero vinculadas con el trabajo escolar, es decir, actividades realizadas en casa, pero que se relacionan con la escuela. Entonces, podemos trabajar de estas dos formas. O sea, con un aula virtual puede implementarse tanto dentro o fuera del aula física, para llamarle de esa manera, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros trabajar en presencial con el uso de recursos educativos virtuales, o podemos trabajar en casa con el uso también de estas plataformas. El eje 2, usos de la tecnología en el desarrollo de la actividad en un aula virtual. Tenemos tres tipos de recursos. Primero, programas informáticos como herramientas, que son el procesador de texto, la hoja de cálculo, perdón, las presentaciones electrónicas. Obviamente que aquí nos referimos a lo por eso ofimática, no recuerdo cómo se llama. Google también tiene su propia ofimática. Digamos que el Microsoft Office es el más común, el más popular, pero pues no es el único. También tenemos los materiales como soporte para construcción de un conocimiento específico, como lo son los tutoriales, los simuladores, etcétera. Aquí ya se trabaja con otro tipo de materiales que pueden ser aplicaciones móviles, que pueden ser incluso videos en plataformas como YouTube, que pueden ser, en el caso de simuladores, para las materias de ciencias como química o física, se usan este tipo de simuladores que a mí en lo personal yo he trabajado con algunos de ellos y son muy interesantes, ¿no? Incluso ya a nivel superior, justamente he estado haciendo este comentario, que en nivel superior con estudiantes de medicina hay algunas universidades, por ejemplo el Tecnológico de Monterrey, tiene algunos simuladores de realidad virtual y de realidad aumentada, donde el estudiante, el futuro médico, tiene la oportunidad de visualizar algún paciente en quirófano, ¿no? Y estar haciendo la cirugía de manera virtual. Obviamente el paciente tiene las características, las dimensiones, bueno, los órganos tienen las dimensiones lo más cercanas a las reales, ¿verdad? Entonces es muy importante ahí ver que existen esas posibilidades. Hablando de cirugía y hablando de medicina, en México, hace, si mal no recuerdo, hace unos 3, 4 años, en México, creo que en la UNAM, se llevó a cabo la primera cirugía a distancia, o sea, un robot cirujano hacía una disección
mientras el cirujano humano, para llamarle así, se encontraba en otra ciudad. Parece que también de Monterrey a la Ciudad de México se hizo esa cirugía a distancia, lo cual a mí me parece súper avanzado en el caso de los simuladores aplicados a la ciencia. Otro tipo de recursos son las herramientas de comunicación entre los participantes, entre docentes y alumnos, el correo electrónico, los foros de discusión, los grupos virtuales, etcétera. De hecho, en las primeras sesiones de este semestre, por ahí en el chat de aquí de Google Meet, veía que se estaban intercambiando correos electrónicos, se estaban intercambiando números para WhatsApp, para grupos de Telegram, para, no sé. Entonces, es muy importante que haya ese tipo de interacción. ¿Quiere hacer un comentario sobre este punto? Recuerden que les dije que pueden abrir el micrófono. Yo, Sí, profesor, de lo de que comentaba del robot, que hacía cirugías, me parece que ya también se hace aquí en Monterrey, es el Da Vinci, y sí, ya tiene muchos años. Yo creo que, a mi esposo le tocó un entrenamiento en San Antonio, hace como 8 o 10 años más o menos. Y aquí la verdad no tengo idea cuánto tiempo tiene que se está realizando, pero sé que sí ya lo hacen, creo que en el Doctors o a lo mejor en el Zambrano, pero sí ya lo realizan. Es eh, obviamente de que como virtual, el paciente está en otro lado puede estar en cualquier otro lado del mundo, y el médico que le está atendiendo pues a distancia. Y lo que comentaba, pues sí, o sea, son muchas herramientas que ahora tenemos, sobre todo en el área médica, aunque apenas están, o sea, conforme a la pandemia, sí nos tocó como que revolucionar mucho a los médicos en esa cuestión, en el sentido en el que ahora pues hay muchas consultas a distancia. Antes pues no se ofrecía la posibilidad de tener una consulta a distancia, y ahora ya muchas especialidades las hacen, claro que con, o sea, ciertas reservas, ¿verdad? Pero ya la gran mayoría de las especialidades realizan las consultas a distancia. De hecho, esta área de telemedicina tiene muchos años, 15 años, algo en ciertos hospitales. Bueno, por ejemplo, en hospitales del ISSSTE de IMSS, ya tiene 15 años que se abrieron las áreas de telemedicina. Sin embargo, como tú dices, como que no era tan común, porque, no sé, o sea, la mentalidad del paciente, yo mismo antes de pandemia, ¿no? Porque la mentalidad de los pacientes era así: ay, no, pues yo quiero tener al médico ahí frente de mí, ¿no? Que me esté auscultando físicamente, no a través de una cámara. Pero hoy en día, pues, cada vez son más comunes que puedas tener un paciente a distancia, incluso hay plataformas donde yo consultar un médico general, un psicólogo, un nutriólogo, por medio de mi plataforma, ¿no? De mi aplicación. Y yo puedo elegir, o sea, no sé, a lo mejor quiero un médico que esté en Guadalajara, o un psicólogo que esté en Veracruz, otro que es un nutriólogo que esté en la Ciudad de México, qué sé yo. Entonces ahí, o en otro país incluso, o sea, nada más en México. A lo mejor tengo la confianza de algún médico de gran prestigio que se encuentra fuera de México, y pues, con toda confianza. Y sí, cada vez los recursos digitales cobran más fuerza en esta, ¿no? Igualmente, en otro campo, por ejemplo, el área de la ingeniería o de las ingenierías, también, o sea, hay muchos, por ejemplo, programadores que son contratados fuera de país. Por ejemplo, hay empresas multinacionales que tienen equipos interdisciplinarios y globales, ¿no? Equipos ahorita que mencioné, programadores, donde a lo mejor un equipo está conformado por alguien que está en Chile, otro que está en España, otro que está en Estados Unidos, otro en México, uno en Colombia, etc. Entonces, eso también
es parte pues de la manera en cómo está trabajando de manera digital, y eso es muy, muy importante. Bueno, vamos a continuar, porque ya se nos está acabando el tiempo muy rápido. Vamos a hablar un poco sobre las funciones educativas de un aula virtual. No nos vamos a detener tanto en esto, bueno, finalmente saben bien que este material pues se los comparto ahí a través de la plataforma, pero sí me gustaría mencionar, por ejemplo, las funciones en general, ¿no? ¿Qué funciones existen dentro de un aula virtual? Pues tenemos la función socializadora, la responsabilizadora, la informativa, la comunicativa y la formativa formadora. De manera, la socializadora es el uso de comunidades virtuales de aprendizaje, ¿verdad? La responsabilizadora, pues, contratos virtuales, la informativa a través de internet, la comunicativa a través de discusiones virtuales y la formativa y formadora a través del trabajo colaborativo. También tenemos otras que son la motivadora, a través de la edición web, la evaluadora, a través de puntos de corrección automática. En el caso de ustedes, por ejemplo, tienen estos cuestionarios que les colocamos en la plataforma, son preguntas de autoevaluación. Eso también es una de los, llamémoslo así, avances que tiene la función evaluadora, porque anteriormente las primeras versiones de las evaluaciones en línea era nada más que, bueno, podías contestar un cuestionario y el docente tenía que calificar, ¿no?, de manera manual esos cuestionarios, ir checando pregunta por pregunta, más bien respuesta por respuesta, y en el peor de los casos, imprimir cuestiones, los contestaba en línea, pero el docente tenía que imprimir para calificar, ¿no? O sea, finalmente también se tenía un recurso físico. Hoy en día, pues ya no es necesario hacer eso. De hecho, hay muchos recursos donde podemos nosotros realizar evaluaciones autogestionadoras, de autoevaluación, como Kahoot, como Quizzes, el mismo Google Forms, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ya, de cierta forma, nosotros podemos liberarnos del tiempo de estar evaluando. Pero hay muchos directivos donde todavía dicen, no, me tienes que el estudiante tiene que realizar el examen físico. Y entre las decisiones de los directivos, pues, tampoco se puede hacer mucho, ¿verdad? La función analizadora, a través de bases de datos personales. Nosotros, como docentes, también tenemos bases de datos personales donde vamos colocando o registrando lo que es la evaluación sumativa de nuestros estudiantes. Ese es un ejemplo de bases de datos personales, ¿verdad? Este recurso que se conoce como la semaforización, que se ha puesto también de moda en los últimos años. Bueno, podemos nosotros identificar cuáles son los estudiantes que están en riesgo académico, etc. Tenemos la función analítica a través de los proyectos electrónicos, ahí a través de la búsqueda de información, la utilización del análisis de esa información, etc. La función innovadora a través del uso de materiales multimedia, o presentaciones, etc. Bueno, hoy en día pues, tenemos recursos mucho más innovadores como los que acabamos de obtener hace unos momentos. Y también la función investigadora, bueno, se hacen obviamente investigaciones virtuales. En el caso de las investigaciones virtuales también cada vez hay más recursos, más y mejores recursos, ¿sí? Anteriormente pues nada más como que se pensaba que realizar una investigación era buscar libros electrónicos, artículos
línea, blogs y ya. Pero no. Hoy en día también podemos hacer investigaciones sobre las diferentes reacciones que tienen que tiene la gente en las redes sociales, buscar incluso conferencias o ponencias que sean grabadas y que estén colocadas en línea. O sea, hay mucha información que nosotros podemos utilizar como investigadores. En el caso de ustedes que se encuentran realizando su tesina, que ya están por terminar su primer semestre para la realización de la primera fase de su tesina, pues también pueden utilizar los recursos. Es muy importante que los vayan identificando dónde pueden encontrar información veraz, información relevante, información que haya sido entrada, validada y que, bueno, sirve para su investigación de maestría. Tenemos también las dimensiones del diseño, planificación y desarrollo de las actividades. Y aquí tenemos dos dimensiones. La primera dimensión es... Permítanme tantito. Están las dimensiones relativas al diseño y planificación de la actividad, donde tenemos los siguientes elementos: los objetivos de aprendizaje, las herramientas y materiales informáticos necesarios y sus potencialidades de uso, posibilidades de agrupamiento de los participantes, las decisiones relacionadas con el tipo de roles que deben ejercer profesores y alumnos, y la comunidad de estudiantes al cual puede ir dirigida la actividad. Entonces, aquí vemos lo que es la estructura general de las actividades de aprendizaje y también lo que es la planificación, es decir, los diferentes momentos, recursos, personas que van a participar dentro de cada una de las actividades. Y también tenemos las dimensiones relativas a su implementación y desarrollo, es decir, cada una de las etapas que tienen las actividades o estos proyectos y los rasgos que caracterizan a cada fase. Hay actividades muy simples que, bueno, no es tan complicado o que no, a lo mejor no es incluso necesario dividir en etapas o en fases, pero hay proyectos que obviamente sí deben tener una fecha de entrega de cada una de esas etapas o de esas fases. Entonces es muy importante identificar las dimensiones que puede tener cada una de las actividades o de los proyectos que tienen las actividades que se van a realizar dentro del aula virtual. Hay que considerar que cuando diseñamos una actividad de aprendizaje que se realiza dentro del aula física, esta tiene una planificación muy diferente a lo que se realiza dentro del aula virtual. De hecho, en el caso de esta asignatura, en las actividades integradoras, ustedes logran identificar, ¿verdad?, que hay un patrón en las actividades integradoras que les coloco en la plataforma, que son actividades multitareas, que se llaman multitareas, es decir, tienen varias actividades dentro de una misma actividad integradora, y obviamente cada una de esas tareas pues forma parte de una etapa o de una fase. Entonces hay interrelación entre las diferentes tareas. Bueno, aquí la recomendación es que, bueno, se vayan realizando etapa por etapa, que ustedes también vayan planificando o estableciendo fechas para cada una de esas tareas y que, bueno, obviamente pues esté dentro de la fecha de entrega, ¿ok? Entonces, para que puse este ejemplo para que se lograra distinguir a qué se refiere por fase. Tenemos lo que son las comunidades virtuales de aprendizaje. Ya hablamos sobre las aulas virtuales. Ahora, ¿qué son las comunidades virtuales de aprendizaje? Su objetivo es crear, desarrollar un grupo virtual de estudiantes
intereses construir su propio conocimiento a través de la interacción de sus miembros, a través de algún recurso digital. Su conformación no depende de algún profesor, sino que regularmente es por voluntad de los estudiantes. En algunos casos, el docente solamente funge como moderador. Hace rato mencioné justamente el ejemplo de este grupo, o de estos grupos. Yo en las sesiones de los martes tengo alumnos del grupo H, del grupo I y del grupo R. Son los 3 grupos que tengo en mi cargo. Y como les comenté, yo me di cuenta que por medio del chat de las sesiones de clase, se intercambiaban teléfono para formar grupos de WhatsApp, para formar grupos de Telegram, incluso intercambiarse, como hace rato, el correo electrónico. Y bueno, pues yo dejé que ustedes libremente se organizaran. O sea, si se han dado cuenta, yo en ningún momento he pedido que incluyan en sus grupos para nada. O sea, ustedes son libres de interactuar por medio de esos grupos. De hecho, es más fácil que ustedes se abran a comentar algo con sus compañeros cuando no existe la vigilancia del docente, ¿no? O sea, en realidad mi intención no es estar supervisando o supervisando que ustedes son libres de formar sus comunidades virtuales de aprendizaje. Y igual en eso, les digo porque yo también en otro momento o en otros momentos he formado parte de esas comunidades como de la otra parte, ¿no? Como estudiante. De hecho, yo soy muy inquieto en ese sentido. Me encanta estar aprendiendo cosas diferentes a las que hago habitualmente, ¿sí? De repente tomo un diplomado de algo, un curso, estoy haciendo una segunda carrera, una segunda licenciatura. Sí, o sea, ya llegué al doctorado en un área y ahora estoy iniciando desde cero en otra área completamente diferente. Entonces, también tengo compañeros con quienes intercambio materiales o nos apoyamos para la solución de algún ejercicio, de algún problema, etcétera. Entonces, por eso mismo es que les digo que a pesar de que en la diapositiva o el texto que se cita menciona que puede el docente ser moderador, pero tal vez en grupos de bachillerato, de secundaria, de primaria, de preescolar, pues a lo mejor ahí sí es el mismo docente quien genera los grupos, ¿no? Por ejemplo, yo cuando en la secundaria de trabajo, ¿sí? Soy tutor de un grupo, bueno, pues ahí incluyo, pues ahí creé el grupo de WhatsApp, incluí los estudiantes. Más que una comunidad virtual de aprendizaje, pues ahí es más informativo, ¿no? Son grupos informativos donde tanto están presentes los estudiantes como los padres de familia. Entonces, si hay algún tema que hay que tratar con el grupo y bueno, pues se presta sin necesidad de reunirlos a todos de manera física en secundaria, ¿no? O sea, también eso es otro ejemplo u otro ejercicio. El aprendizaje basado en el uso autónomo de recursos digitales telemáticos. La palabra telemático, bueno, también se refiere pues a los recursos informáticos, el uso de redes informáticas. Esa es la telemática. No esté familiarizado con el término. Se concibe como una actividad en la cual se puede constatar hasta qué punto el estudiante es capaz de aprender de forma autónoma y además permite valorar hasta qué punto el estudiante es capaz de comprometerse e implicarse de manera responsable en su propio trabajo, asumiendo retos de aprendizaje. Por este motivo, esta actividad suele hacerse de forma autónoma. Entonces, sí es muy importante el desarrollo de una personalidad dependiente, de una personalidad autónoma y que, bueno, el estudiante pues pueda ir descubriendo también esas posibilidades, ¿no? Que los tomen como retos. Es muy importante que
que todos los alumnos, que todos los participantes en este tipo de aulas o de actividades se presten a desarrollar lo que se conoce como las competencias digitales, ¿verdad? Volviendo al ejemplo de la pandemia, al inicio de la pandemia yo recuerdo que también tuve estudiantes de maestría que me decían, o sea, literalmente me mandaban mensajes por la plataforma diciéndome que nunca habían usado una computadora. Incluso a mí se me hacía raro, ¿no? Que alguien jamás hubiera usado una computadora. Y definitivamente había personas que les complicó demasiado el uso de las plataformas educativas al inicio de la pandemia, como estudiantes y como docente también, ¿no? O sea, seguramente tuvimos algún compañero docente que batalló al inicio por no saber usar las computadoras o las plataformas o las aplicaciones, ¿verdad? Hubo maestros que decidieron jubilarse por tal de no actualizarse. Bueno, fue decisión personal, pero uno puede decir, bueno, porque no se arriesgó, porque no lo intentó. Bueno, ahí hay que respetar pues las decisiones, pero sí, definitivamente no quisieron tomar el riesgo. Las discusiones virtuales, su finalidad es la construcción compartida de conocimiento a través de la opinión relacionada con algún tema en específico. Para ello se hace uso de espacios virtuales de debate, en los cuales queda registro del planteamiento del tema, las posturas de los participantes, los argumentos, contraargumentos y conclusiones. Si el grupo es extenso, se pueden crear subgrupos entre 6 y 10 estudiantes. Bueno, hay dos tipos de discusiones virtuales, unas que son síncronas y otras que son asíncronas. En la plataforma Microsoft Teams, por ejemplo, hay un recurso que se llama Breakout Rooms, o no se puede decir como grupos de complemento. Entonces, es dividir el grupo en equipos, como lo hacemos en el aula física, pero aquí con la plataforma de Microsoft Teams, mientras se encuentra, o sea, por ejemplo, que ahorita ustedes están conectados, déjenme checar cuántos están conectados aquí. Tengo 19 conectados, bueno. Entonces que yo dijera, pues vamos a hacer equipos de 4 personas, ¿no? Por decir. Entonces, en el Microsoft Teams, en automático el tutor puede dividir al grupo. Puede dividir el grupo, el tutor, de manera automática, porque los participantes entren de manera síncrona a la discusión o el debate de algún tema. Y las discusiones virtuales asíncronas, bueno, pues ya comentamos en el caso de los foros, allí se lanza un tema, donde, bueno, hay un comentario inicial, hay un integrante del grupo que lanza algún comentario inicial y los compañeros van obviamente argumentando, contraargumentando lo que dice el comentario inicial, ¿no? Entonces, ahí también podemos nosotros tener este tipo de discusiones, de debates. ¿Algún comentario que tengan sobre estos temas que hemos estado comentando a lo largo de la presentación? Aquí en Meet también se puede separar por grupos, por equipos y luego que te regresen a la llamada principal. Ah, ok, yo no lo he usado, fíjate. Muchas gracias, voy a, no sé, a lo mejor en algún momento usar este recurso, fíjate. No lo he usado en Meet. Lo he usado en Teams, ahí sí, por eso puse el ejemplo. Pero bueno, voy a investigarlo, bueno, obviamente justificar, ¿verdad? O sea, si hay alguna discusión de equipo, buscar el equipo para sacarlos y
y el tema también, y a ver si en alguna de las próximas sesiones lo trabajamos. Me gustaría usarlo con ustedes. Gracias por el comentario. Si no me equivoco, es creo algo como en configuración. Digo, aquí en el teléfono no me aparece para que se lo pueda mostrar, pero son unas figuritas, sino es un triángulo, círculo y cuadrado, y creo que ahí es donde le da clic y ahí le aparecen diferentes opciones como mandarnos a equipos y también hacer como cuestionarios y diferentes cosas. La verdad no me acuerdo cuántas son, pero sí también puedo ayudarle. Ah, ya, es por donde está el chat. A ver, dice actividades. Actividades. Nada más con la pizarra, entonces supongo que se tienen que instalar aparte, ¿verdad? No vienen automáticamente en la plataforma. Porque nada más me aparece la pizarra ahí donde dices, hay un triangulito, un circuito, un cuadradito, actividades, pero no me aparece la pizarra. Voy a investigarlo, a ver cómo se instala o cómo se trabaja. Muchas gracias. El trabajo cooperativo virtual. La función de aprendizaje se genera a partir de la colaboración de todos los miembros del grupo. Para que se logre lo anterior se requieren 3 condiciones. Que el objetivo vaya dirigido a tu grupo, no de forma individual. Hace rato mencioné, ¿verdad? Que se justifique el trabajo en equipo, ¿sí? Que haya una organización de roles y tareas para todos y cada uno de los miembros del equipo, es decir, que se trabaje de manera general con una sola actividad. No decir, bueno, los voy a separar en equipos y cada equipo va a trabajar una actividad diferente. Que el grupo disponga de todos los recursos necesarios, obviamente, si estamos conectados es porque se tiene los recursos. Entonces, sí es muy importante el trabajo cooperativo virtual. En ese caso, bueno, voy a trabajar alguna actividad justificando esta actividad y, bueno, ver de qué manera podemos usar tanto la discusión grupal como el trabajo, perdón, la discusión en equipo, como el trabajo cooperativo virtual, que también pudiera ser en equipo, usando estas salas que nos comenta la compañera Leti, y necesito investigarle bien. Estas actividades de autoevaluación que tienen como principal objetivo proporcionar a los estudiantes información, tanto del proceso de aprendizaje que están siguiendo, como de la calidad de conocimiento que están construyendo, siempre teniendo en cuenta que dicha información debe serles útil para tomar decisiones por si resulta conveniente, implementar su proceso de aprendizaje en el sentido que sea necesario, tanto aspectos conductuales, estratégicos, aquí se cita también a Barbera y Badia. Y bueno, estas actividades de autoevaluación, pues ya lo comenté también hace rato, ¿verdad? En el caso de los cuestionarios autoevaluables, ejercicios autoevaluables en Kahoot, en Quizzes, también Genially tiene, y Canva tienen algunas herramientas para hacer actividades de autoevaluación. Y en el caso de Canva y de Genially los utilizan más para hacer recursos digitales, pero sí también se puede hacer retos, ejercicios, etc. Y más materiales como infografías, etcétera. Pero sí, obviamente que también esas herramientas se pueden trabajar. De hecho, Canva pues ya la trabajaron ustedes. En la actividad integradora 3 están usando Genially, que a mí me encanta esa aplicación. Bueno, las dos, Canva y Genially, son de mis favoritas. Yo usaron Emaze, que también me gusta mucho, pero no tiene tantos recursos como Canva y Genially. Bueno, y ya para terminar, pues estas son referencias de Barbera y Badia hacia el aula virtual, actividades de enseñanza y aprendizaje en la red, y el de Bello de aulas virtuales. De hecho, estos recursos los tienen que revisar para sus próximos cuestionarios.
¿Alguna duda o comentario que quieran hacer para terminar esta sesión, compañeros? ¿Qué les pareció el tema de las aulas virtuales y las comunidades virtuales de aprendizaje? Adelante, Inti, te escuchamos. Sí, gracias, maestro. Bueno, me iba a esperar a que terminara todo el tema porque en lo particular la actividad esta que nos dejó de la actividad 3, a mí me ha dejado mucho aprendizaje, en parte por los recursos que podemos utilizar, pero también sobre las estrategias de enseñanza-aprendizaje que podemos utilizar con los muchachos, con los alumnos a distancia, porque algunas de ellas, pues bueno, ya las conocía y sí las utilizábamos de aula invertida, etcétera. Y ahora con la pandemia, yo soy médico, soy pediatra y trabajo con alumnos del TEC de Monterrey de residencia de pediatría en el laboratorio de simulación, y pues todas nuestras simulaciones eran presenciales. Con la pandemia pues cerró el laboratorio de simulación y pues no nos podíamos quedar estáticos. Empezamos a utilizar recursos desde pues el simplemente utilizar Zoom para hacer una simulación a distancia, una telesimulación como tal, pero también empezamos a echar mano, por ejemplo, de Geniali. A mí me encanta también Geniali porque permite que pues el alumno a distancia vaya eligiendo. Lo que yo hacía era poner un caso clínico de un paciente y le ponía las diferentes opciones de tratamiento, poniendo foto, por ejemplo, del fármaco, y que el alumno le eligiera porque podía manipular la pantalla y ahí se daba cuenta de su error y etcétera. Y la verdad es que permitía bastante bien que el alumno pues tomara esas decisiones con criterio. Este último trabajo, como le digo, me parece bastante interesante y sobre todo por estrategias que no conocía. Y ya viéndolo, por ejemplo, los 6 sombreros de Bono, etcétera, pues empiezan a venir a la mente cómo utilizar estos recursos incluso de forma asíncrona. Los 6 sombreros de Bono pues puede ser asíncrona también, y se prestaría bastante bien a ciertas discusiones, al menos en mi área de medicina. Entonces, pues me parece que está bastante padre esto que nos está dando para conocer. Sí, muchas gracias por el comentario, Inti. Sí, definitivamente todos estos recursos o estrategias que vienen bien en la actividad integrada 3, yo les invito a que busquen información. O sea, es bastante información, pero precisamente las ligas que les compartí ahí en el instructivo, revísenlas. O sea, estos recursos del Observatorio de Innovación Educativa del TEC de Monterrey vienen de manera muy general, ¿verdad? Pero si ustedes tienen interés por profundizar en alguno de ellos, por ejemplo, ahorita mencionas aula invertida, ¿no? De repente, al inicio, cuando se empezaron a implementar los primeros intentos de hacer aula invertida, como que no se le veía mucho utilidad, así, ay, ¿cómo? Entonces el maestro que, o sea, como ya no es necesario que el profesor esté en clase, o sea, el alumno ya va a ser autodidacta y el trabajo del maestro va a aparecer. No, simplemente hace unos 7, 8 años que se empezó a medio a mencionar el caso de aula invertida, pues, como que no estábamos preparados para eso, pero sí, definitivamente en tiempo de pandemia nos dimos cuenta que sí es muy, muy funcional. Y bueno, y ahora en lo que se denomina la educación post-pandemia, que bueno, no ha terminado la pandemia obviamente, pero ya regresamos a las aulas presenciales, pues nos damos cuenta sí que el estudiante puede trabajar de manera autónoma, y la intención del aula invertida no es que por eso el tutor, el docente, no, bien el estudiante utilice el tiempo de trabajo en casa para que se empape pues del tema, ¿verdad? Que se empape de ejercicios, que se empape de información y llegar a hacer preguntas al aula, a discutir el tema, etc. Entonces, es súper interesante. Y los 6 sombreros de Eduardo Bono, pues es otro. De hecho, si ustedes tienen la oportunidad de conseguir el libro, es un libro excelente. Si lo leen, lo van a leer de manera muy digerible, muy interesante, todo lo que él dice en su libro. Así se llama, de hecho, Los 6 sombreros para pensar. Y todos los demás recursos, pues el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, pues todo, ¿no? O sea, hay una multiplicidad de formas en cómo podemos trabajar la gamificación. De hecho, ahorita que menciono la gamificación, en una ocasión yo le sugerí a un estudiante que hiciera su tesis sobre gamificación
era un estudiante, bueno, más bien era un profesor que era de preparatoria, un profesor de química. Dice, no, pues cómo, o sea, los chicos como que no les va a gustar jugar, ¿no? Así, eso es como para niños de primaria, de kinder. Y yo dije, bueno, haz el intento. Y sí, definitivamente, los chicos de bachillerato les encantó, porque obviamente que hay juegos a diferentes niveles, hay con diferentes eh, objetivos, ¿no? Entonces, no, cuando pensamos que la gamificación todo es lúdico y que nada más vamos a poner a jugar sin ningún sentido, pues no, no es eso, ¿no? O sea, hay de juegos. Ah, Sí, sí, sí. Ahí en cuanto a gamificación, algo que a mí me ha gustado, aunque es algo laborioso de producir, son los llamados escape rooms. Los escape room sí. como gamificación me ha funcionado. Le digo, sí son muy laboriosos para quien los tiene que organizar, pero sí hace pensar mucho a los muchachos. Sí, y los ponemos a trabajar y los ponemos a analizar, no sé, por eso dije, a lo mejor con ustedes trabajo algo de esto en las próximas sesiones, necesito diseñar bien alguna actividad que sea justificada, que ustedes también se lleven alguna enseñanza. ¿Algún último comentario que quieran hacer? ¿Alguien más? ¿Alguien que no haya participado en esta ocasión? ¿O va a ser por dedazo? A ver, voy a pedirle... ¿Quién? A ver, Paola Sánchez, hola, buenas noches. Hola, hola. ¿No? No está conectada Paola. Más bien no tiene posibilidad de abrir su micrófono, Paola. Bueno. Enrique Martínez, hola, buenas noches. Hola, maestro, compañeros, buenas noches. ¿Qué te Pues parece sí, el tema de bueno, hoy? con respecto a eso, digamos acá en el trabajo, lo que vienen siendo las webinars, que vienen siendo, pues sí, o sea, un expositor con respecto a algún tema, el Ujú. cual se señala y también, pues hay ahí participación, un pequeño chat. Acá en el trabajo, pues es más que nada conocer que los demás compañeros conozcan las otras partes pues de la empresa, por así decirlo, porque hay departamentos los cuales, pues, digamos, no tienen ni por qué pararse, ¿no? En frente de las áreas productivas, porque es peligroso, porque no tienen necesidad, porque, pues, simplemente no, pero sí es de cultura general de la empresa saber cómo es lo que hacemos. Y es una gran ventaja de todo este tipo de desarrollo hacerlo a distancia. Eso sería Sí, todo. sí. Muchas gracias, Enrique. Sí, la intención de todos estos recursos informáticos de guardia, innovadores, es justamente eso, ¿no? Y obviamente, pues primero, hacernos la vida más fácil, ¿no? O sea, que el profesionista identifique en estos recursos la posibilidad de desarrollarse de manera adecuada, de acuerdo a su perfil profesional, obviamente, ¿verdad? Sea un ingeniero, sea un arquitecto, sea un abogado, todos hoy en día tenemos que tenemos que subirnos al mismo barco, al barco de la tecnología, ¿verdad? Porque si no lo vamos, pues nos vamos a quedar ahí en el olvido, ¿verdad? Creo que el que invitemos a los estudiantes, a los compañeros, nosotros mismos, a utilizar estos recursos digitales, tiene más ventajas que ventajas. Hace rato que mencioné de que desafortunadamente sí hubo eh, profesionistas que decidieron mejor dar mucha atrás, en el caso de los docentes, decidieron dar mucha atrás jubilándose antes de actualizarse. Bueno, se les respeta su decisión, pero yo conozco, tengo compañeros que tienen 70 años o más y que
decidieron entrar, ¿no? Uno de los directivos tiene 76 años de edad y es muy, muy activo en redes sociales y nos invita a utilizar recursos electrónicos con los estudiantes y él mismo tiene, parece que un blog incluso, ¿no? Entonces yo creo que es más que nada, aparte de decisión, es la voluntad de poder o de querer trabajar con este tipo de herramientas, ¿no? Muchas gracias, me despido, compañeros, espero que descansen, bueno, si tienen otra sesión después de esta, no quiero que lleguen tan tarde, les agradezco, nomás les dejo que abran la camarita para tomar la foto evidencia, que me piden, lo que nos piden a todos los docentes. Yo desafortunadamente no sé qué le pasó a mi cámara, de hecho la tengo encendida, si se dan cuenta, tengo la cámara encendida, pero déjenme apagarla y volverla a prender, a ver si por casualidad se enciende, pero no, algo pasó ahí en la... creo que ya. Ahí está. Y ya se vio. Tan fácil que he hecho eso. Sí, ya me veo. No sé qué pasó al inicio. Pues les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta sesión. Nos vemos dentro de 2 semanas en la sesión 7. Y bueno, estén pendientes. La próxima semana se abren los escenarios 9 y 10. Dentro de 2 semanas tenemos la actividad integradora 4. Si tienen alguna duda con la integradora 3, ya saben que con toda confianza me pueden mandar algún mensajito ahí a través de la plataforma. Yo siempre les contesto. Nunca he dejado un mensaje sin contestar. A veces pues, no coincide que a lo mejor me llegan minutos después de que me desconecto y ya hasta el siguiente día ya lo veo, pero siempre les contesto, ¿no? Y cuando hay alguna cita que resolver, pues ahí trato de ahorita tenemos el tema ahí del desfase en los horarios. Por cierto, les voy a... ¿Quién tenemos? Les voy a abrir los cuestionarios nuevamente, los 7 y 8. ¿Qué les parece que esté abierto hasta el jueves? Desafortunadamente, si yo lo pongo a la medianoche, se va a cerrar antes, no sé, como a mediodía a lo mejor, pero que tengan por lo menos el día de mañana el 7 y el 8 abierto, que no lo ha contestado, ¿sí? Entonces, para que todavía tengan esa posibilidad. Muy bien, voy a tomar la captura, un momentito. Muy bien, muchas gracias, señor Rico. Si tienen otras opciones para mí, espero que no lleguen tan tarde. Nos vemos, gracias. 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 Buenas Buenas noches. Gracias. Excelente Bueno. noche. Gracias. Gracias.